Hemos seguido con mucha atención en este espacio informativo la discusión en torno del delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz, un delito que fue reforzado en sus sanciones en una reforma al Código Penal en marzo pasado. Y de entonces a la fecha, pues muchas personas han caído en la cárcel por la aplicación de este delito. Digamos que el país volteó hacia Veracruz por el caso de unos jóvenes que fueron detenidos en una plaza comercial, y de acuerdo con los videos que se vieron, pues no tuvieron mayor intercambio con los policías. Sin embargo, fueron acusados del delito de ultrajes y encarcelados. Y ese caso, después de que fueron liberados por un juez federal, ese caso dio lugar a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ordenara, bueno, no ordenara, recomendara al gobierno de Veracruz derogar este delito. El gobernador Cuitlahua García se tardó mucho tiempo en mandar la iniciativa, por fin la mandó, pero ayer hizo unas declaraciones que vamos a escuchar a continuación. Sí van a defender a todos los detenidos por ultrajes, van a estar defendiendo a estos delincuentes. Son 40 jefes de plaza que están detenidos por ultrajes. Si se deroga el delito de ultrajes, alguien tiene que responder por si quedan libres estos jefes de plaza. Me gustaría mucho que vinieran y dijeran, por eso pregunto, ¿a quién defienden? Que digan nombres, porque ahí en ultrajes están 40 jefes de plaza detenidos. Bueno, eso fue lo que dijo ayer Cuitlahua García. La fiscal del estado dijo que había alrededor de 1,000 personas detenidas actualmente por ultrajes, encarceladas por ultrajes a la autoridad de Veracruz, pero abogados veracruzanos dicen que pueden ser más de 2,000, incluso 2,500. Yo le agradezco mucho al licenciado Luis Enrique González Lira, quien fue el abogado defensor de aquellos 6 jóvenes detenidos en la Plaza El Telar en Jalapa, que dio lugar a toda esta discusión, que me tome la llamada para hablar del tema. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecido por el espacio. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues dice el gobernador que si se deroga el delito, y lo dice después de haber enviado la iniciativa con tal fin, que se van a liberar a 40 jefes de plaza del crimen organizado. ¿Qué opinión le merece esto, licenciado? Respeto totalmente las opiniones personales del señor gobernador, pero a nuestro criterio, a las de muchos abogados, no tienen asidero jurídico. En primer lugar, antes de decir que son 40 jefes de plaza, él utilizó un término bastante estricto, que fue el de personas culpables. Van a defender a culpables. Uh-huh. Esto ya de por sí es una manifestación contraria a un derecho fundamental que tienen todas las personas que se encuentran enfrentando un proceso penal llamado presunción de inocencia. Ya la Suprema Corte de Justicia ha señalado que la presunción de inocencia es un derecho poliédrico. Una de esas vertientes de la presunción de inocencia es la extraprocesal, es decir, que fuera de la sala de audiencias, fuera del tribunal, a la persona se le tiene que tratar como inocente hasta en tanto no recaiga una sentencia de condena. Por tanto, la manifestación de decir que todas esas personas son culpables es un adelantamiento a lo que posiblemente pueda ser una sentencia firme de condena. Es decir, esas personas todavía tienen la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, su derecho a la prueba y demostrar que ellos están tal vez en esos procesos de forma injustificada o tal vez de forma arbitraria. Señala que son 40 jefes de plaza por ultrajes a la autoridad, como aludiendo a que estas personas pertenecen a la delincuencia organizada. Aquí, bueno, habrá que recordar que existen múltiples delitos que pueden configurarse, no solamente a nivel local, sino también a nivel federal, y no necesariamente tiene que ser por ultrajes a la autoridad. Pareciera ser, y la experiencia así nos ha indicado, que cuando no se logra hacer una debida investigación por parte de las instituciones de procuración y justicia sobre ciertos grupos que posiblemente realicen conductas delictivas de manera reiterada, en lugar de poder localizarlos adecuadamente y que ello conlleve una posible citación, orden de comparecencia, orden de aprehensión en contra de ellos, prefieren
desaparecernos del escenario, inventando historias por parte de los elementos de seguridad pública, aludiendo que al pasar por tal calle los agredieron, les aventaron piedras, sacaron un cuchillo y les dijeron que los iban a matar. O incluso los insultaron, ¿no? Porque creo que con eso O basta. que los insultaron, Ujú. así es, o que los miraron feo, ¿no? Sí. Todas estas historias, muchas veces, y la experiencia nos ha indicado, son fabricadas por parte de los cuerpos de seguridad pública para justificar una detención que de otra manera no tienen manera de sostener, Ujú. que de otra manera no tienen otros datos para poderlos detener en un delito en flagrancia o para en su momento poder haber solicitado la intervención judicial para restringir su libertad. Entonces, el delito de ultrajes a la autoridad, por eso se ha llamado, es un medio, es un comodín por parte del gobierno estatal Ujú. para poder detener a todas aquellas personas incómodas o aquellas personas que no les favorecen, decir que tuvieron un cuchillo en sus manos o algún otro instrumento bélico, Ujú. que ello ya actualice la hipótesis constitucional de utilizar arma de fuego o explosivos y automáticamente cuando sea judicializado tenerlos en prisión preventiva oficiosa. Aquí hemos hablado, licenciado, con algunas personas que han sido detenidas con este pretexto, que nos han relatado sus casos. Un caso de unas personas que estaban en Cosamaloapan sentadas afuera de su casa, otro caso en Apazapan de dos hermanos que estaban arreglando una barda en un terreno. ¿Qué ha significado la aplicación de este delito desde la reforma de marzo pasado? Ha significado, en primer lugar, que detener a las personas sea sumamente fácil. Ujú. Eh, no es absolutamente nada complicado que un policía diga que tal persona lo amenazó, lo agredió, y con ello justificar su intervención, tenerlo bajo custodia y llevarlo a sede ministerial inmediatamente por supuestamente un delito en flagrancia. Ujú. Número dos, este delito, bajo ciertas circunstancias, favorece que la persona puede estar, bueno, le es perjudicial a la persona, para que pueda estar en una prisión preventiva oficiosa, simplemente con el dicho del policía y algún aseguramiento de algún instrumento bélico que muchas veces ni siquiera poseen, Sí. sino que me atrevo a decir que son sembrados por elementos de la seguridad pública. Y tercero, también de alguna manera perjudica su defensa en el proceso penal, Ya. porque en, en la mayoría de escenarios, señor, no existe evidencia. Ujú. En el asunto de los 6 muchachos, afortunadamente había cámaras de seguridad, había un Sí. sistema de vigilancia que pudimos obtener y pudimos mostrar. Estamos hablando con el licenciado Luis Enrique González Lira, abogado de los 6 muchachos que fueron detenidos el 8 de septiembre pasado en la Plaza El Tejar de Jalapa, acusados de ultrajes a la autoridad, encarcelados y luego liberados por un juez federal. Y este caso dio lugar a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendara al gobierno de Veracruz derogar este delito del Código Penal. Ayer el gobernador pues decía que ya mandó la iniciativa, por cierto, decía que si se deroga, pues eso va a significar la liberación de jefes de plaza. Licenciado, me estaba usted diciendo que afortunadamente en el caso de sus defendidos había videos que pues demostraban que no pues tuvieron ningún intercambio fuera de lugar con estos agentes y que pues fueron acusados falsamente, pero pues en muchos otros casos no existen estas pruebas de que les sembraron algún instrumento para justificar la acusación por ultrajes a la autoridad. Y yo le preguntaría, dice la Fiscalía que hay 1,000 personas en esas condiciones en el Estado, pero ustedes, entiendo que los abogados tienen otros datos. Sí, pues digo, el conteo siempre es complicado, pero hay abogados que hablan de 2.500 casos Ujú. alrededor de personas que están detenidas por ultrajes a la autoridad, ¿no? ¿Y Como tendrían que ser liberados una vez que se apruebe esta iniciativa? una vez que se apruebe y que el delito sea derogado propiamente, Ujú. entonces ya no hay razón de ser para que esas personas estén tras las rejas. Se realiza una audiencia de sobreseimiento porque entonces el delito que se les habrá imputado, por los que habrán sido vinculados o acusados en su caso, Ujú. incluso sentenciados, ya Ya. no será un delito,
se aplicará la ley de forma retroactiva en su beneficio. Entonces todas esas personas que sufren hoy la imposición de ese delito estarán en libertad nuevamente. Supimos hace unos días de un caso de un muchacho que, de acuerdo con la autoridad, se suicidó en el penal de Amatlán de los Reyes. Yo revisé el caso y bueno, él fue originalmente encarcelado por ultrajes a la autoridad, pero un mes después de su detención le fincaron una acusación de homicidio. ¿Es lo que usted decía cuando se refería a la dificultad de la defensa en que se pone a esas personas cuando se les encarcela por ultrajes a la autoridad? Sí, sí, por supuesto, porque no es tan fácil allegarse de elementos de convicción que puedan destruir el dicho de los policías en una audiencia preliminar, como es la audiencia inicial, a menos que tengas prueba plena, prueba directa, contundente, como son videos. Es allí donde volvemos al mismo punto. ¿Qué pasa con todas esas 1.500, 2.000, 2.500 personas que tal vez en sus casos no hubo una cámara de seguridad cerca, no hubo ni siquiera un testigo cerca que pudiera decir en ningún momento tal persona amenazó o agredió a dichos elementos de la policía? Entonces, ese dicho de los policías, que es muchas veces el único dato de prueba con la que cuenta la fiscalía, tiene como consecuencia que la persona sea vinculada a proceso. Si se dijo que tenía un instrumento bélico, prisión preventiva oficiosa, y la persona se encuentra allí en audiencia inicial, se encuentra allí también en la etapa intermedia y llega muchas veces incluso hasta un juicio oral, porque cabe decir que la Fiscalía ya no está otorgando procedimientos abreviados, ya ni siquiera los está proponiendo, aprovechando que es su única facultad de la Fiscalía proponer, no es derecho de las personas exigirlo. La alta penalidad a través de la reforma de marzo del año 2011 también inhibe la aplicación de salidas alternas. Antes de la reforma, el delito de ultrajes a la autoridad podía ser resuelto mediante una suspensión condicional del proceso, por ejemplo, porque la pena media aritmética del delito no excedía de los 5 años. La persona entonces se sometía a ciertas condiciones sin aceptar culpabilidad y sin aceptar inocencia, porque la salida alterna no implica aceptar los hechos, sino simplemente quiero resolver este problema lo más rápido posible, quiero salir de este proceso penal, voy a reparar el daño y me someto a ciertas condiciones. Y las personas podían volver a su vida normal, entre comillas, siempre y cuando cumplieran con las condiciones impuestas. Hoy en día eso ya no es posible. Cualquier tipo de gesto, conducta que el policía diga fue una agresión hacia mi persona, fue una amenaza hacia mi persona, implica que la persona a la que se le imputa ese hecho muchas veces termine en el reclusorio por una prisión preventiva oficiosa. ¿Qué pasó en el caso del señor Rogelio Franco? En el caso del señor Rogelio Franco se dice que el señor Rogelio fue y desgarró lo que era el uniforme de un policía y que ello incluso le causó un daño psicológico a la persona. Por el simple hecho de haber desgarrado la camisa, una afectación psicológica. Podrá usted darse cuenta de lo inverosímil de esta versión, ¿no? Siendo un policía que tiene armamento precisamente pegado con él, que era más de un elemento de la policía quienes en ese caso intervinieron al señor Rogelio, y se dice que esta simple conducta ultrajes a la autoridad, y es lo que tiene el señor Rogelio Franco hoy en día también en Amatlán de los Reyes. Abogado, también nos han comentado las personas con las que hemos hablado que los han enviado a penales muy alejados de su lugar de residencia. El caso de Apazapan los mandaron a los hermanos respectivamente a Tuxpan y a Pánuco, lejísimos de su casa, lo cual también dificulta su defensa. Por supuesto que la dificulta. Muchas veces esto es motivo también ya cuestiones personales de depresión por parte de los internos porque no pueden estar cerca de su familia. Ciertamente el artículo constitucional nos dice que la sentencia debe compurgarse cercano al domicilio de sus familiares, pero la cuestión aquí es que ellos no están sentenciados todavía, están en una prisión preventiva, y muchas veces el sistema penitenciario puede tener este tipo de atribuciones de si esta persona ya no tiene lugar en este centro de reclusión, lo puedo mandar
a otro lugar, ¿no? O sea, eso como tal, no podríamos hablar en estricto derecho que es una violación a sus derechos, pero definitivamente dificulta su defensa, si lo hablamos desde el punto de vista financiero también, porque le costará mucho más a la familia costear los viáticos del abogado hasta el reclusorio, que el abogado pueda platicar con él, que el abogado le pueda presentar la evidencia y que el abogado pueda hablar con él la estrategia que se va a seguir. Eleva los costos y eso sin duda alguna trasciende el ejercicio de la defensa. Pues, licenciado, le agradezco mucho estos minutos para el programa, muy amable. Para servirle, señor. Gracias. El abogado Luis Enrique González Lira, que defendió a los 6 jóvenes detenidos en la Plaza El Tejar, un caso que pues hizo que la discusión sobre la figura legal de ultrajes a la autoridad en Veracruz se volviera un tema nacional. Incluso intervino el senador Ricardo Monreal en ese caso. Los jóvenes luego fueron liberados por un juez federal y a raíz de eso, como platicábamos, la CNDH recomendó al gobierno de Veracruz derogar esta figura. El gobernador tardó largo tiempo en mandar la iniciativa, finalmente la mandó y ayer pues habló en contra de la propia iniciativa que él estaba mandando y acusó a las personas que defienden a personas que están encarceladas por ultrajes a la autoridad de defender a criminales, de defender a delincuentes. Como nos decía el abogado Luis Enrique González Lira, el propio gobernador pues ya les daba una condición de culpables a personas que están pues encarceladas todavía bajo proceso, y nos hace preguntarnos también pues cuál ha sido la capacidad de la fiscalía, si es que es cierto que hay jefes de plaza, entre comillas, como los llama el gobernador, del crimen organizado encarcelados por ultrajes a la autoridad. ¿Por qué no ha habido capacidad de fincarle a esas personas otros delitos? Y de esta manera no se correría el riesgo pues, de que salgan con la derogación de la figura de ultrajes a la autoridad. Así está el tema en Veracruz.